Su lugar en el canon de terror está sellado y su influencia es innegable. Y ahora, después de 4 décadas de imitaciones de Cabañas en el bosque, el impacto del original se ha atenuado un poco. Sin embargo, ahora ya sabemos exactamente qué esperar cuando 5 jóvenes se juntan alegremente para una escapada al campo, especialmente cuando su viaje en automóvil se intercala con escenas de una entidad amenazadora y gruñona que se precipita a través de la niebla del bosque. Unos pocos presagios siniestros más tarde y la extraña invocación involuntaria de una entidad demoníaca y madre, se desata todo el infierno. Pero permíteme que te acompañe en este viaje por las mismísimas puertas del infierno para que tú y yo hablemos de movies. No fijan, sintieron medio ñaca ñaca. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy quiero que hablemos de una de las películas de terror más icónicas de todos los tiempos, The Evil Dead, o mejor conocida en México con el título de El Despertar del Diablo, dirigida por el legendario Sam Raimi, quien más tarde también dirigió la genial trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, pero en sí esta su primer película redefinió totalmente el género de terror y nos presentó al inolvidable personaje de Ash Williams, interpretado por el carismático Bruce Campbell. Así que toma tu motosierra y sumerjámonos en el mundo de Evil Dead. Antes de profundizar en la película, echemos un vistazo a los orígenes de Evil Dead. Sam Raimi y Bruce Campbell eran amigos de la infancia que compartían la pasión por el cine. Decidieron crear una película de terror de bajo presupuesto que eventualmente se convertiría en la famosa saga Evil Dead. Con un presupuesto reducido y un pequeño equipo, se propusieron hacer una película que cambiaría el panorama del terror para siempre. Evil Dead cuenta la historia de 5 estudiantes universitarios que viajan a una cabaña remota en el bosque para una escapada de fin de semana. Sin que ellos lo sepan, la cabaña alberga un libro antiguo llamado Necronomicon, que cuando se lee en voz alta desata fuerzas demoníacas. A medida que los espíritus malignos poseen a los personajes uno por uno, depende de Ash Williams salvar el día y sobrevivir la noche. Nightmares before you. One by one we will take you. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. La realización de Evil Dead fue un proceso agotador para el elenco y el equipo. La filmación tuvo lugar en una cabaña real y aislada en el bosque, y las condiciones estaban lejos de ser ideales. El bajo presupuesto significaba que el equipo tenía que ser creativo con sus efectos especiales, utilizando técnicas prácticas como animación, stop motion y prótesis. A pesar de los desafíos, la dedicación y pasión del equipo por el proyecto dieron como resultado una película realmente única y aterradora. El éxito de Evil Dead dio lugar a 2 secuelas y una serie de televisión, todas con el personaje icónico de Ash Williams. La franquicia se ha convertido en un clásico de culto con fanáticos de todo el mundo que celebran su combinación única de terror y humor negro. La influencia de la película se puede ver en innumerables películas de terror que le siguieron.
lo que demuestra que Evil Dead realmente redefinió el género de terror. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Si les gustó lo que vieron, por favor no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Y si no les gustó lo que vieron, de todas maneras, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes. Y bueno, no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. Hasta la próxima.